Pero yo te veo a ti. De verdad. Hola, buenas tardes y bienvenidos a otro conversatorio de la Universidad Central del Caribe. Mi nombre es Mildred Rivera Marrero, soy decana de Desarrollo Institucional y Planificación Estratégica de la universidad y me complace mucho decirles nuevamente bienvenidos a esta serie de conversatorios que hemos establecido para educar a la comunidad sobre el COVID, sus consecuencias, la prevención, tratamiento o posibles tratamientos y todo el cuidado que debemos tener para no contagiarnos y manejar bien esta situación de emergencia que ha desatado y que impacta tanto nuestra salud como la economía y la vida social de nuestro pueblo. En esta tarde me complace presentar a la doctora Cruz María Nazario, doctora en epidemiología, que va a estar con nosotros en este conversatorio, la epidemiología del COVID-19. También está con nosotros esta noche la presidenta de nuestra universidad. Así que voy a presentar a la panelista de esta noche. Bienvenida, doctora Crespo, presidenta de la universidad. Bienvenida, doctora Nazario. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Voy a presentar a la doctora y luego vamos a pasar a un saludo de la presidenta. La doctora estuvo con nosotros en un conversatorio anterior, pero por la importancia de este tema le pedimos que estuviera con nosotros nuevamente hoy. Y es muy interesante que ella está con nosotros hoy, que es el día que amanecimos con más de 500 muertes acumuladas por COVID-19 en Puerto Rico y más de 36,000 casos de contagio en el país. Y también el día que se anunció una nueva orden ejecutiva por parte de la gobernadora, flexibilizando más lo que eran los controles que se tenía para el COVID, prevención, ¿verdad?, del contagio con el COVID. La doctora Cruz María Nazario tiene un doctorado en epidemiología de la Universidad de Johns Hopkins y es catedrática del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico. Se ha destacado como investigadora en salud pública, profesora de epidemiología y por su actividad intensa de compromiso comunitario durante los pasados 30 años. La profesora Nazario participó con la Universidad George Washington en la investigación del exceso de muertes asociados al huracán María y actualmente es la investigadora principal del estudio Eastern Caribbean Health Outcomes Research Network en colaboración con la Universidad de Yale. El mismo usa la medicina de precisión para entender la complejidad de la interacción entre los factores sociales y la investigación proteómica en la inequidad en la salud del Caribe, entre muchas otras cosas que ha hecho la profesora. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, profesora. Muchas gracias. Gracias. Y dejo con ustedes a la presidenta de la universidad, doctora Waleska Crespo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy para repasar y aprender un poco más de cuál es la forma correcta de interpretar los datos epidemiológicos que estamos constantemente recibiendo por los diferentes medios noticiosos y que nos hablan de la curva epidemiológica o nos hacen diferentes interpretaciones con relación a estos datos, pero ¿cuál es la forma correcta de interpretarlos? ¿Cuál es la información que realmente nos están dando y cómo podemos utilizarla en la toma de decisiones? Es un área bien importante para profundizar y es en lo que nos va a estar guiando hoy mi profesora, la doctora Cruz María Nazario, y para nosotros es de gran regocijo tener la oportunidad de contar nuevamente con la doctora Nazario para este importante conversatorio. Como muy bien trajo la decana Rivera, la doctora Nazario tiene una vasta experiencia en el área de epidemiología y tiene una cualidad que para mí es bien importante en un profesional
de la salud pública, un profesional salubrista, y es la capacidad de comunicar en arroz y habichuela, la capacidad de esa información que es tan técnica, explicarla de una forma que todos vamos a poder entender, y en el momento que estamos viviendo, en esta emergencia de salud pública, es esencial que la comunidad pueda entender esta información y pueda estar claro en qué punto estamos de esta epidemia, de esta pandemia del COVID-19. Sí, muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde y espero que disfruten la actividad y que podamos entonces, al finalizar la misma, ser consumidores más informados y que podamos entonces nosotros contribuir desde nuestros diferentes escenarios en esa toma de decisiones responsable, pensando en el bien común. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctora. Para quienes nos están viendo, recuerden que pueden compartir la publicación de la página de Facebook con sus contactos, con sus amigos, para que ellos también puedan disfrutar de esta conferencia que va a comenzar ahora, y que pueden escribir en la parte de comentarios de Facebook sus preguntas o comentarios, valga la redundancia, para compartir con nosotros en la tarde de hoy. Así que sin más preámbulos, vamos a dejar a la doctora Cruz María Nazario con nosotros. Gracias, doctora. Pues antes que nada, quiero darle las gracias a la Universidad Central del Caribe y felicitarlos por esta iniciativa tan importante que le ha ofrecido al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de tener diferentes perspectivas. Han tenido la oportunidad de ver los diferentes aspectos que tiene esta enfermedad, que no es tan solo un aspecto biológico o un aspecto clínico. Creo que la Universidad Central del Caribe ha tomado una iniciativa muy, muy importante y espero pues contribuir un poquito en ese esfuerzo de ustedes, y les doy de nuevo las gracias por haberme invitado. Pues vamos a empezar. Como el tema de la conferencia es hablar un poco de la epidemiología de la COVID-19. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde estamos ahora? Yo creo que es que estamos bombardeados por tanta información. Ya nos dijo la doctora Crespo que a veces es agobiante la cantidad de información que nos presentan, y tenemos la necesidad de entenderlas para poder entonces hacer nuestra la información y tomar las medidas y asumir las posiciones que sean de mayor ventaja para nuestra salud. Ya sabemos que en el mundo entero hay más de 27 millones de personas contagiadas con la COVID-19 y que han muerto 894.021 personas, que es un número que no se esperaba. Y entonces vemos cómo diferentes países han hecho esfuerzos diferentes para combatir o para contrarrestar el impacto de la enfermedad. Hay muchísimas páginas que ustedes pueden utilizar. Yo solamente le traigo algunas que yo uso. Por ejemplo, esta es la página de la Organización Mundial de la Salud, y cuando usted entra a esta página le da los casos del mundo, pero también le da los casos en Puerto Rico. Y le traje ahí encuadrado los casos que dice casos confirmados en Puerto Rico, para añadir el problema que tenemos de las diferentes cifras que se utilizan en las diferentes páginas o lugares de información que estamos ubicándonos. Aquí, la Organización Mundial de la Salud, en su explicación de los datos, dice que ellos se nutren del Departamento de Salud de los países para preparar los mapas y las tablas que ofrecen información sobre la COVID-19. Voy un poco atrás. Como ven, ahí ellos dicen que confirmados en Puerto Rico son 35.507, porque en esa página de la Organización Mundial de la Salud, ellos consideran
que aunque haya sido identificado por una prueba serológica, la interpretación a nivel de la Organización Mundial de la Salud es que esa persona estuvo contagiada, aunque no es la medida que se utiliza para el diagnóstico. Pero para hablar del impacto, el peso de esta enfermedad y cómo se distribuye en los países, ellos unen las dos cifras. Vemos entonces que en Puerto Rico también tenemos este problema del tipo de información que estamos recibiendo, que en muchas ocasiones no coinciden los números, y me imagino que es parte de la frustración que tenemos para entender qué es lo que está pasando en el país, dónde es que estamos a nivel de la pandemia en términos del número de casos, y lo que más nos preocupa, como mencionó la decana, el total de fallecimientos que sigue aumentando de una manera que es para que nos mantengamos alerta y no bajemos la guardia. Este es el nivel más severo de cualquier enfermedad, así que nos está diciendo mucho cuidado. Puerto Rico está en un momento muy crítico. Y si ustedes ven la televisión en Estados Unidos, todas las noches dicen cuántas muertes en Estados Unidos pudimos haber tomado X o Y medidas de prevención. Una de las que más se mencionan es hacer el número de pruebas serológicas para identificar las personas contagiadas y que todavía en ese momento son capaces de contagiar a otros, aislarlas, identificar sus contactos y a esos contactos también aislarlos si dan positivos o ponerlos en cuarentena en lo que se confirma ese diagnóstico. Ya nos están diciendo el número de muertes es un número que hay que mirarlo con muchísimo cuidado, es un indicador de severidad de la crisis y la pandemia que estamos en Puerto Rico. Entonces, pues nos gusta compararnos con otros países, y esto fue bien al principio de la pandemia, cuando todos los países estaban haciendo muchísimos esfuerzos para disminuir ese incremento dramático del número de casos. Y en esta gráfica lo que vemos es todavía cuando apenas menos de un mes de haber empezado el primer caso, todos los países puestos en ese primer día, en ese primer caso, y como vemos, pues Estados Unidos seguía aumentando dramáticamente, Italia, España, fueron los países que nos impactaron más, y también porque eran los países que aparentemente habían sido identificados como potenciales puertas de entrada de la COVID a los países como Estados Unidos y Puerto Rico. Así que para comparar actualmente, al día de hace 2 días, yo entré a la página se llama World Meter, y ahí la ventaja que tiene es que nos provee, usando la misma métrica, todos los países del mundo, y a pesar de que Puerto Rico no aparece como un país aparte, uno puede entrar entonces a Estados Unidos y Puerto Rico aparece como un territorio, y se ofrecen algunos datos. Así que en esa gráfica, discúlpeme, en la pantalla estamos viendo un cuadrito gris, me parece que es en su computadora. Ese cuadrito. Sí, ese cuadrito son ustedes, que yo los veo por aquí. Pero mira a ver si ahí se quitó. ¿Sí? Ahí se movió un poquito arriba, está bien un poco arriba. Ok, ¿se ve ahora? Ahora no se ve. ¿No? Ahora no se ve. Ok. Pues en esta tabla, si ustedes ven, a mí me impresionó mucho en pensar que lo que se informa es el número de casos. Todos los días oímos, hay tantos casos. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad de hoy que cuando queremos comparar países que tienen poblaciones diferentes, no podemos hablar del número de casos si queremos saber cuál es el riesgo. Y como ustedes ven, el país que tiene mayor riesgo, la tasa más alta de contagio por la COVID-19 es Estados Unidos, con una tasa de infección de 19.557 por cada millón de habitantes. Pero hay que reconocer, ese es un país con una población de 331
331 millones de personas en ese país. Así que para poder entonces entender que el número de casos nuevos en un día grandísimo, 20,000 casos nuevos, eso está contenido dentro de que es una población grande. Ahora vemos como Brasil, que es una población grande, pero es menor que Estados Unidos, también tiene una tasa de incidencia o una tasa de riesgo alta en términos de la comparación. La hacemos tomando el número de casos acumulados dividido por la población y eso nos da una tasa cruda, no ajustada, y nos permite comparar los riesgos. Pues si ven España, que nos preocupa mucho, su tasa de riesgo es 11.240 por millón de habitantes, y si vemos Italia, es una tasa menor en términos de los infectados. Italia, cuando se compara, se hace este mismo análisis por la tasa de riesgo de morir, tiene una de las más altas y se ha explicado que a pesar de que es una población mucho más pequeña, 60 millones de habitantes, sin embargo es una población envejeciente, lo que también nos hace pensar que nosotros en Puerto Rico estamos presentándonos ante una comunidad, una población que está envejeciendo. Fíjense dónde está Puerto Rico. En ese día solamente se habían informado 129 casos nuevos. Hoy se informaron sobre 400 y pico de casos, pero el total de casos acumulados que usa esta compañía, ellos unen los casos de pruebas serológicas con los casos de la prueba PCR, pero así lo hacen para todos los países, por lo tanto, podemos decir que es comparable el resultado. Y cuando ustedes miran, si vemos la comparación, la tasa de riesgo en Puerto Rico, la tasa de infección por millón de habitantes es demasiado alta. Y eso podemos comparar, por ejemplo, con Italia, que tiene 20 veces más población que Puerto Rico, su tasa es menos de la mitad. Si vemos a Japón, 126 millones de habitantes, una población gigantesca, tiene una tasa bajita de 568 personas infectadas con la COVID por millón de habitantes. El ejemplo mayor lo representa Taiwán, una isla como nosotros, mucho más grande que Puerto Rico. Sin embargo, solamente han acumulado 495 casos para una tasa de infección, para una tasa de riesgo de 21 por cada millón de habitantes. Este tipo de gráfica lo que nos permite es comparar los riesgos en diferentes países, pero no usando el número de casos, sino usando lo que es el indicador de riesgo de enfermar. Podemos hacer esta misma comparación en términos de riesgo de morir y a veces los países van a variar en las posiciones dependiendo de cuál haya sido el número de muertos en el país que estemos estudiando. Y eso nos lleva al tema de la conferencia de hoy. Tenemos muchos datos, pero no necesariamente esos datos nos proveen información adecuada. Así que muchos datos, información confusa, información atrasada, información incompleta, lo que nos hace es pasar por momentos en que se toman decisiones incorrectas porque los datos o no están completos o no se están interpretando de la forma adecuada. En esta gráfica ustedes ven que más o menos a finales de mayo el Departamento de Salud declaró que se había visto el pico más alto de contagio en Puerto Rico y partiendo de ese punto se empezó a planificar la reapertura de Puerto Rico porque ya se había superado el pico y estábamos bajo la falsa creencia que las epidemias solamente tienen un pico y una vez usted llega a ese pico, lo que queda es descender. No es cierto, la interpretación es incorrecta porque solamente terminamos la pandemia
cuando no tenemos personas susceptibles o cuando el número de personas susceptibles es tan pequeño y están tan separados que los casos que surgen son esporádicos y no son objeto de preocupación. Si ustedes ven, en ese momento salió información en el periódico muy confusa para mí, que utilizaban los datos de una fuente de información privada para decir que Puerto Rico tenía la tasa de prevalencia más baja de todos los Estados Unidos y que estábamos a punto de convertirnos en uno de los pocos países del mundo que había controlado la pandemia. Este tipo de información, yo creo que el problema que trae es que nos hace pensar, ya no tenemos que seguir cuidándonos, ya no hay que usar la mascarilla, ya se puede bajar la guardia porque vamos a controlarlo, en unos pocos días ya vamos a estar sin la epidemia. Y esa información que se dio al periódico y que recibimos todos, se basó en el análisis de los datos de una sola fuente de datos, en donde se veía que la tasa de positividad, que es el número de casos positivos del número de pruebas que se han hecho, había disminuido de un 9% a casi 1.5%. ¿Cuál es el problema de eso? Que esa información está hablando de prevalencia y no de incidencia. Está hablando el número de casos que han sido detectados con una prueba y que no implica que es el riesgo, porque para hablar del riesgo, el denominador que utilizamos es muy diferente. Cuando hablamos de incidencia, decimos el número de casos nuevos que van apareciendo en la población y el denominador es esa población que está a riesgo de enfermar. La interpretación incorrecta de esa información estuvo en que la tasa de prevalencia o la tasa de positividad, que era lo que se estaba presentando en realidad, no representa el riesgo en Puerto Rico. Y el segundo problema es que esa tasa de positividad estaba sesgada, ya que no representaba lo que estaba ocurriendo en todo Puerto Rico. Y ahí es donde tenemos entonces que tener cuidado, porque lo que sucedió fue que se dio la apertura y entonces hemos tenido ese segundo pico tan dramático que nos ha hecho recapacitar en si verdaderamente lo estábamos haciendo tan bien como lo creíamos. Así que cuando se llega a este tipo de análisis, tenemos que pensar cuál ha sido la evaluación de riesgo que se ha llevado a cabo para tomar decisiones de apertura, para tomar decisiones de volver a cerrar, para imponer toques de queda o para que algunos tipos de negocios abran y otros no. Pues yo me temo que no estamos siguiendo los mejores datos. En ocasiones podemos dejarnos llevar por lo que escuchamos y ahí me pareció interesante que el New Yorker saca como una caricatura a la muerte esperando detrás en el cumpleañito o en la fiestecita de sorpresa y cómo el protocolo que debimos haber seguido para acabar con la pandemia no necesariamente escuchó la realidad de la información, la mejor evaluación de los datos. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer antes de tomar decisiones es si el riesgo es igual para todos los susceptibles. Si el riesgo es igual, si usted nunca ha estado expuesto a esta enfermedad y usted se expone a esa enfermedad, usted tiene un riesgo de infección. La carga viral de esa persona, cuánto tiempo usted ha estado expuesto y cómo funciona su sistema inmunológico para reaccionar ante ese virus. Pero la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si todas las personas susceptibles se exponen al mismo nivel de riesgo. Y esa yo creo que es la que nos hace falta contestar para tomar las decisiones de reapertura en Puerto Rico.
Así que vamos a la página del Departamento de Salud, que es la página oficial, y ahí podemos buscar información todos los días, dan información nueva sobre el número de casos. En ese día, pues, era solamente 500 muertes, digo solamente porque ya ha superado ese número, pero como vemos, Puerto Rico todavía sigue teniendo un mayor número de pruebas positivas por pruebas serológicas que con pruebas de PCR. Así que tenemos que pensar que todos los datos que yo voy a discutir de ahora en adelante, casi todos se basan en la base de datos del Departamento de Salud. Tiene un gran problema de que la prueba PCR se hace en Puerto Rico siguiendo un protocolo de prioridades, por lo tanto, ese número de casos confirmados no representa la realidad de la infección que puede estar presente en nuestro país. Solamente representa lo que se ha conseguido en términos de un grupo de personas que se han sometido a la prueba o porque cumplen con los criterios de que están entrando a un hospital con síntomas severos, que van a ser sometidos a una cirugía o a un tratamiento invasivo, o hay otras prioridades que no quisiera discutirlas, pero que en realidad no son prioridades de salud, pero que también aparentemente pues se toman a la hora de decidir si alguien se puede hacer una prueba serológica o no. Yo acabo de pasar por esa experiencia con mi esposo, que se tenía que hacer una prueba molecular porque tenía un procedimiento en el cardiovascular y solamente le hacían el procedimiento si llevaba esa prueba negativa. Pues le puedo decir que fuimos a muchísimos laboratorios, la contestación fue bien variada. En un laboratorio nos dijeron que no tenían reactivos porque los puertorriqueños habían abusado de las pruebas. Eso me pareció horrible como contestación y hasta una falta de respeto a los tres que estábamos allí pidiendo que nos dieran un turno para la prueba. En otros laboratorios nos dijeron, sí tenemos pruebas suficientes. Aquí nosotros no tenemos problemas con los reactivos. Tenemos problemas porque el laboratorio de referencia solamente nos recibe 5 kits por día. Por lo tanto, ya tengo yo todas las citas hasta la semana que viene. Así que tienen ustedes que usar esa información para reconocer que estos datos que estamos observando en la página del Departamento de Salud, pues representan una diría yo, como una pintura, un cuadro que no necesariamente es la realidad de nuestro país, pero con esto es lo único que podemos manejar a nivel de datos oficiales. Así que quiero resaltar que aunque esta es la página oficial, no necesariamente quiere decir que vamos a tomarla sin ningún tipo de cuestionamiento. El objetivo mío durante el día de hoy es que ustedes vean lo que le estamos presentando y que se hagan preguntas y cuestionen y pongan a la persona que presenta la información a pensar si verdaderamente nos está dando datos o nos está dando información. Por ejemplo, esta es la tabla que sale en la página del Departamento de Salud, voy hacia atrás, en esta que dice informe de casos de COVID-19, sale un informe todos los días con el número de pruebas, en este caso las PCR, las pruebas moleculares por municipio. Y la distribución que pone el Departamento de Salud es una distribución porcentual, que dice que, por ejemplo, en Morovis se vieron 249 casos, pero que eso es el 1.5% de todas las pruebas moleculares que se han hecho en Puerto Rico. Pues esa información podría decir, bueno, en realidad en Morovis no hay mucho problema, pero ¿sabe qué? Cuando miramos cuál es la población de Morovis, cuando analizamos cuál es el riesgo de la gente en Morovis, Morovis resulta ser el 6º municipio de mayor riesgo. Por lo tanto, aún reconociendo que el número de pruebas está sesgado,
porque va a depender del número de pruebas que hagan en el municipio donde usted reside o donde usted trabaja. Me imagino que es por residencia que se hace. Así que cuando yo calculé la tasa de infección por 10.000 habitantes para igualar y poder comparar los riesgos independiente del tamaño de la población, usted no puede quedarse en que en San Juan hay 3.384 casos positivos, porque eso depende de que es la población más grande de Puerto Rico, con 318.400 habitantes. Por lo tanto, por el mero hecho de ser la población más grande, usted puede pensar que eso va a corresponder a un número grande de personas positivas. Pero también eso puede explicarse, ese número grande de casos positivos, al esfuerzo que se esté haciendo en ese municipio por hacer más pruebas. Usted ve, por ejemplo, Culebra, que solamente tiene 16 casos y ha tenido esos 16 casos por muchas semanas. Fueron 16 casos que llegaron que causaron mucha preocupación porque pone a Culebra, una población de apenas menos de 2.000 habitantes, con la segunda tasa de riesgo de Puerto Rico. Sin embargo, no hemos visto en términos de tendencia que ese riesgo haya aumentado en Culebra. Y así podemos ver que cuando miramos a Morovis, esos 241 casos en una población de 30.000 habitantes lo lleva a ser la sexta población de riesgo. Y este dato fue previo a la fiestecita que se dio en el fin de semana. Así que tenemos que entonces estar alerta. ¿Qué está pasando en este municipio que ha puesto en mayor riesgo a la población? Ahí no van a entrar los casos de las personas de Estados Unidos que a lo mejor se infectan y cuando lleguen a Estados Unidos van a decir, me infecté una fiestecita en Morovis. Pero aquí lo que nos tiene que preocupar es esa población de trabajadores en Morovis, que fue la que atendió en esta fiesta, y que si se queda ahí, si se contagian, van a contagiar a sus familiares también. Así que tenemos que mirar que el número de casos nos da una información, un dato, pero la información importante es cuál es el riesgo de enfermar en la población. Así que volvemos a la misma pregunta que hicimos ahorita. ¿Es el riesgo igual para todos los susceptibles? Sí es igual si nos exponemos de la misma forma. Y la preocupación más grande que yo tengo es que los trabajadores se exponen muchísimo más que todos los demás que podemos quedarnos en nuestra casa y exponernos en una menor capacidad de riesgo. Por lo tanto, son esos trabajadores que no tienen esa capacidad de poder negociar y quedarse en su casa si están enfermos, que no pueden decir, no voy a servirle bebidas en este lugar, aunque todos estén, porque no están usando la mascarilla. Ese es un grupo de mayor susceptibilidad que deberíamos estar mirando con mucha atención. Y lo otro que tenemos que entender es que todos estos datos, como les dije anteriormente, la tasa de positividad que se está usando para la apertura o el cierre de las comunidades es un dato sesgado porque depende del número de pruebas que se hagan y depende también de cuáles sean las prioridades para hacerse esas pruebas. Vamos a ver un tipo de información que también hemos escuchado al Departamento de Salud, a las noticias, a diferentes personalidades, quejarse de los jóvenes. Los jóvenes son los que se infectan. Y entonces el Departamento de Salud le presenta una distribución de los casos de la prueba molecular por edad y por género. Y aquí hay dos puntos interesantes. Lo primero es que se usa esta distribución porcentual para decir que los jóvenes de 20 a 29 son los que mayormente se infectan. Eso no está correcto. Pero lo otro que podemos ver, y sí podemos comparar las mujeres y los hombres. Vemos que una proporción mayor de mujeres en ese grupo de edad se infectaron al compararlo con los hombres. Pero no nos podemos quedar ahí porque la distribución porcentual no se puede interpretar como riesgo. Cuando calculamos esos datos y vemos cuántas personas se han infectado
de una población que tiene 20 a 29 años, vemos que un 69.9 por cada 10.000 habitantes que tienen entre 20 a 29 años se han infectado con la COVID-19. Pero en esta distribución vemos que el número que está a mayor riesgo y que se ha infectado en una capacidad mayor es el número de 30 a 39 años. Ahí están la mayoría de nuestros trabajadores en ese grupo. Cuando vemos eso, nos hace pensar que las estrategias de atención a cuáles son los grupos más vulnerables tiene que tomarse en consideración que las diferentes fuentes de información tienen que evaluarse correctamente para poder entonces entender los riesgos. En esa tabla vemos que quien tiene el menor riesgo en comparación, ¿verdad?, de los adultos, pasando una vez que pasamos los de 20 años, el menor riesgo son los de 70 a 79 y los de 80 o más son los que menor riesgo tienen de contagiarse. Lo que pasa es que en esos grupos de edad de 60 en adelante son los que tienen los riesgos mayores de morir, y ahí es donde la severidad de la enfermedad se ha hecho dramático, el número de casos que siguen muriendo en Puerto Rico. Pero hay que mirar los datos e interpretarlos de la forma en que son interpretables. Así que volvemos de nuevo. En el día de hoy, el informe de casos de la COVID-19 del Departamento de Salud, el informe sale del día anterior. Vemos que el número de casos fueron 476. Pero ayer el número de casos es 1. Entonces, no podemos estar tomando decisiones a base del número de casos, porque la variabilidad va a depender de muchas cosas. Vamos a ver que esos 476 casos representan el 88% de esos 476 casos están atrasados. Tienen entre 4 a 10 días. O sea que lo que representan es un número de personas que fueron a un laboratorio, se hicieron unas pruebas y entre 4 a 10 días después el Departamento de Salud informa como un caso positivo. Esto es preocupante porque 14 días es el periodo de tiempo en que la incubación y el contagio ya se ha dado. Así que hay que tomar en consideración que el número de casos no lo dice todo, que no podemos mirar que apareció un pico y después bajó, basándonos exclusivamente en el número de casos. Y por eso, cuando calculamos la tasa de positividad y usted escucha a personas allegados al gobierno decir la tasa de positividad que tenemos que estar buscando es 5% o menos, piense que esa tasa de positividad de 5% o menos representa solamente a aquellas personas que han caído dentro de la prioridad para hacerse la prueba. No representa cuál es la tasa de positividad en el país, en las comunidades, en los lugares de trabajo. No podemos ni tan siquiera nosotros calcular el dato de positividad porque el Departamento de Salud no publica el número de pruebas que hace por día. Hoy escuché en la última parte de la conferencia de prensa al secretario de Salud mencionar el número de pruebas que se hacen diariamente. Yo me siento incómoda en decir que qué pena que esa información no aparece en los medios oficiales para los que estamos interesados en hacer recomendaciones, en interpretar la información. Tengamos ese dato que ayuda a entender lo que está pasando en Puerto Rico. No podemos hablar de la tasa de positividad como si fuera igual o similar al riesgo de contagio en todo Puerto Rico. Y todavía más, esto fue hace apenas un mes,
encontramos que la tasa de positividad nadie sabe ni cuál es. El doctor Rafael Irizarry de la Universidad de Harvard, que era también miembro del Task Force médico, dijo con los mismos datos que la tasa de positividad era 20%. Ese mismo día, el Departamento de Salud decía 6.2%. Y el director del Fideicomiso de Salud Pública decía es un 8%. Pero decía después, resulta que mirando la base de datos no estoy muy seguro de cuál es la tasa de positividad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y tenemos que estar cuestionándonos cómo vamos a interpretar la tasa de positividad si todo depende de cuál es la persona que nos da la información. Y casi parece que mejor es usar una bola de cristal porque estamos ante datos conflictivos. Y aquí le traigo cuando el 25 de abril se estableció cuál era la ruta a seguir para la apertura escalonada a Puerto Rico. Eso fue el 25 de abril. Y a mí me parece interesante, tenemos que siempre ir hacia el pasado para entender lo que está pasando hoy. La razón por la cual se encerró a todo Puerto Rico fue para preparar el sistema de salud hospitalario. Fue para establecer la capacidad de pruebas moleculares para medir lo que estaba pasando en Puerto Rico. Pero tal parece que para lo único que sirvió fue para adquirir pruebas serológicas en una manera desmedida y no lo que teníamos que haber hecho en términos de las pruebas moleculares. Esta información nos tiene que ayudar a recapacitar qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho bien, porque solamente las personas que analizan la historia, lo que ha pasado, lo que está pasando, pueden tener una forma de recapacitar y si hay que dar para atrás, si no, pues entonces seguir hacia adelante. En ese mismo informe, la razón para abrir los diferentes sectores de la economía en Puerto Rico, calcularon un índice de riesgo de infección. Le tengo que confesar que no le puedo decir cómo se calculó, porque no aparece ni en el informe del Task Force, ni lo he podido encontrar en ninguna de las fuentes que se citaron en ese informe, pero lo más extraño es que aparece como que los trabajadores de la construcción son los que menos riesgo tienen de contagiarse de la COVID. Y ese dato a mí me causa muchísima angustia porque son los trabajadores de la construcción los que menor poder tienen de negociación con su jefe. Son los que están a mayor riesgo de contaminación de polvo. Son los que se exponen a las situaciones más críticas de trabajo. Pero ¿por qué? Si esa persona que trabaja en la construcción, cuando sale, va al chinchorro, se toma una cervecita con los amigos sin la mascarilla, esa persona que trabaja en la construcción se contagia de alguna forma, llega a su casa y puede contagiar a otro. Así que esa decisión que tomó el Task Force usando este índice de riesgo, nunca me la han explicado, yo no la puedo entender, yo estoy tratando de analizar la información que estoy recibiendo para ver si podemos evaluar cuál ha sido el riesgo a los trabajadores. Y entonces lo que tengo preliminarmente es que hay riesgos diferentes si tomamos en consideración la educación de las personas y el tipo de ocupación de las personas. Y de hecho, las personas que tienen menos de que tienen 12 años, en el grado 12 o menos, tienen 2 veces mayor riesgo de morir por la COVID que las personas que tienen más de por lo menos un grado de bachillerato o más. 2 veces más riesgo. Los pobres, los que no tienen educación y esos indiscutiblemente son los que trabajan en aquellos trabajos, aquellas ocupaciones de mayor riesgo. Entonces abrimos el país con qué tipo de datos, qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice.
nosotros tenemos que pensar que la conferencia de prensa del día de hoy está basada en datos importantes que puedan llevar a una información adecuada para que la gobernadora decida qué lugares van a abrir y cuáles no. Yo tengo que aclararles que yo estoy a favor de que se abra la economía. Lo que no estoy de acuerdo es que se abra por presiones económicas, por presiones políticas y que no se haga utilizando los mejores criterios epidemiológicos para garantizar que en esos lugares de trabajo que se abren, los trabajadores están protegidos. Así que otro dato que nos ofrece el Departamento de Salud, que también tenemos que tomarlo y preguntarnos qué significa, cómo lo interpreto. Pues en esa página del Departamento de Salud hay un informe nuevo que se llama Informe de los adultos mayores y égidas en Puerto Rico. Y el 5 de septiembre salió este informe y dice, se han impactado 364 hogares y égidas. Y uno dice, wow, qué montón, qué mucho, qué fantástico. Pero lo importante que tenemos que saber es cuántas égidas y hogares hay en Puerto Rico. Pues mire, yo hice una búsqueda muy rápida y resulta que si el dato que aparece en el Departamento de la Familia es correcto, esos 364 hogares y égidas representan apenas un 37% de lo que debería haberse impactado, porque desde el primer día se dijo que los envejecientes son los que tienen el mayor riesgo de morir, que esa es una población vulnerable y que merecía la atención importante de todos los que estamos en salud pública. Y entonces ese mismo informe dice, se han realizado 13.533 pruebas serológicas y que de esas 13.000, el 39% ha sido en empleados. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? Vamos a la página del Departamento de la Familia y vemos que hay 987 lugares de trabajo en donde se cuidan adultos mayores. Cuando vemos el número de pruebas que se han hecho 455 pruebas PCR a empleados. Se han hecho 665 pruebas PCR a residentes en estos lugares donde están nuestros envejecientes. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, en lo que usted tiene que cuestionar cuando usted lea este tipo de informe, ¿cuántos empleados en los hogares de adultos mayores y égidas hay? ¿Cuántos residentes en los hogares de adultos mayores y égidas hay en Puerto Rico? Si son 1,000 lugares como este, ¿cuántas personas hay en cada uno de esos lugares? ¿Cuántos empleados hay en cada uno de esos lugares? Y esa es la información que necesitamos para interpretar si estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Si es verdad que estamos protegiendo y haciendo un esfuerzo por disminuir la mortalidad en los viejos, en los que tienen el mayor riesgo de morir. Así que nos preguntamos, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Esta figurita que aparece en la pantalla es una figura de la mitología japonesa que anuncia dos cosas a la vez. Cuando aparece, sale del mar y anuncia que va a haber una bonanza en la agricultura. Pero también puede salir y decir, viene una pandemia. Por lo tanto, hay que estar preparados. Así que, ¿qué cosas tenemos que empezar a hacer? Independiente de los datos confusos, independiente de la gran cantidad de fuentes de información más que crean más dudas que contestaciones, independiente de eso, vamos a hacer lo que nos toca a nosotros. El gobierno de Puerto Rico le toca su parte. Ellos son responsables y tienen que respondernos ante estos 500 y pico de muertes. Pero vamos entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Tenemos que sentirnos que nosotros sí tenemos el poder de contribuir a eliminar la pandemia.
A mí me parece que no hemos oído ni tan siquiera una campaña educativa que esté basada en la evidencia de cómo es que la gente entiende la información. Las campañas de educación tienen que ser diseñadas por especialistas en la conducta, porque usted no puede pretender que con el mismo anuncio lleve la misma información a todo el mundo. De hecho, yo escuché un anuncio, le pregunté a mi nieto lo que había interpretado y me dijo, yo ni lo escuché. Le pregunté a mi esposo, ¿qué entendiste? Y solamente escuchó la última parte, que era como un vacilón de, fui a casa de fulana y allá me encontré con fulanito, y entonces el mensaje se perdió. Así que como no se está haciendo esa parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Hable con sus hijos, hable con sus vecinos, hable con los familiares cercanos, conteste las preguntas, anime a la gente a que presente sus dudas y no esconda que estamos en alto riesgo. Sí lo estamos, y por lo tanto tenemos que seguir, continuar con toda la disciplina que sabemos que ha ayudado en los países en donde ya se ha aplanado la epidemia. Ha sido con ninguna vacuna ni con ningún tratamiento, ha sido con una regla simple, como la higiene, el lavado de las manos, la limpieza de la superficie, no tocándonos los ojos, ni la cara, ni la boca, se me quedó la vez. Y lo más importante, hay que mantener la distancia física y evitar las aglomeraciones. Aunque en la recomendación de la gobernadora lo permita, tenemos que hacer un esfuerzo para no... Yo tengo las listas con los números de estudiantes, que es cuestión de enviarle la lista del nombre del estudiante con el número de estudiante y ya, no lo voy a darle más nada. Bueno, le puedo dar el programa, el número de estudiante, el nombre del estudiante y... Hola. Estoy escuchando a otra persona. Así que para concluir, por favor, el distanciamiento físico es bien importante. Es lo único que nos protege de otras personas, y protegemos nosotros a nuestros familiares. También es importante que nosotros seamos solidarios con nuestras comunidades y que ayudemos en la medida, por ejemplo, como lo está haciendo la Universidad Central del Caribe con este tipo de actividades, para que la gente se apodere de la información y sean parte de la solución. Así que solo les dejo este último pensamiento, es que nosotros tenemos que mirar hacia atrás, tenemos que evaluar lo que hemos hecho. Si lo hemos hecho bien, lo tenemos que seguir haciendo, pero si lo hemos hecho mal, hay que vivir hacia adelante, pero recapacitando en el pasado. Hasta aquí, pues, les dejo con la conferencia y estamos en la mejor disposición de discutir con ustedes las preguntas que tengan a su haber. Ya. Por aquí estoy. Gracias, doctora. Ha sido bien valiosa la información que nos ha traído. Yo creo que eso que usted enfatiza, de que cuando nos den la información, evaluemos si es la información correcta, si a esa información le faltan datos, si uno entiende que para explicarnos cómo llegaron a esas conclusiones. Yo creo que eso es un dato bien valioso que usted nos da esta noche, particularmente porque hoy, por ejemplo, se presenta en la conferencia de prensa en la que se anuncia una nueva orden ejecutiva, unas determinaciones, y cuando la prensa pregunta cómo se llegó a esas determinaciones, lo que se explica es que hay un modelo que se diseñó que va a tener todas las variables importantes. Asumo que se lo habían repartido a la prensa porque mencionaron que él estaba en una presentación y que ahí estaban todas las respuestas. Sin embargo, las personas que estábamos viendo la conferencia nos quedamos sin la información básica, ¿verdad? De cómo es que se llega a una determinación de, por ejemplo, por poner un ejemplo, abrir los casinos, cuando todos sabemos la demografía que va a los casinos, y como usted ahorita mencionó,
Las personas de 60 años o más quizás se contagian en menor número, pero tienen un mayor riesgo de complicaciones y de muerte. Así que esa explicación de cómo se llegó a esa determinación hoy tampoco se presentó, y creo que es bien valioso que usted nos indique, nos abra los ojos y nos diga, oye, cuando te den información de esta manera, ahí faltan datos, ahí falta información, y hay que preguntar, cuestionar, ¿verdad? Y estar consciente de que quizás lo que se nos está diciendo pues no es del todo cierto o no está del todo correcto, porque faltan algunos datos para tomar las determinaciones. En el día de hoy se determinó que van a abrir los cines, los casinos, van a abrir las playas, los lugares de esparcimiento, entre otros. Sin embargo, hoy llegamos a esos datos que usted nos menciona de la página oficial del Departamento de Salud, siguen aumentando. No vemos una campaña de educación como usted mencionó. Así que el patrón que usted ha mencionado aquí continúa y seguimos un poquito a ciegas los ciudadanos. Por eso es tan importante que nos cuidemos mucho, ¿verdad? Como usted menciona, la mascarilla, el distanciamiento físico y tener ¿verdad? 2 dedos de frente, tener en cuenta la seriedad y complejidad de esta enfermedad para que nos cuidemos todos. Hoy se han conectado con nosotros muchísimas personas a las que les damos muchísimas gracias. Una de las personas que nos menciona, Jennifer Pelletier Torres, disculpe, que dice que ya murió un bebé y aún no lo han reportado. Alguien menciona cuál es el valor predictivo de la prueba serológica. Bárbara Melissa dice, pero ¿dónde quedamos en cuanto al valor predictivo de la prueba serológica? Muy buenas preguntas, excelente, están atendiendo a la clase hoy. El valor predictivo positivo es un indicador muy importante, pero que no se tiene a la mano hasta que no se han hecho muchas pruebas y podemos interpretar los resultados de esas pruebas. Lo que sí tenemos a la mano es la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, porque eso es lo que el laboratorio hace. El laboratorio pide los reactivos, los procesa 2 muestras, una con la muestra que está positiva con el virus, y entonces hace este análisis para ver qué capacidad tienen ellos como laboratorio de decir, esta prueba es positiva, pero ellos conociendo que sí es positiva, y ahí pueden calcular cuál es la sensibilidad de esa prueba de detectar correctamente a un caso positivo. Igualmente, cuando en un caso negativo, ellos someten su procedimiento en una prueba que se conoce que está negativa y que por lo tanto, si tienen un buen sistema, ellos tienen su máquina, su sistema, su laboratorio, debe correctamente decir esta persona es negativa. El valor predictivo positivo, por el contrario, es cuando usted va a la población completa y ya usted no tiene forma de saber que esa persona está positiva o está negativa. Entonces usted recibe un resultado y tiene que darse a la tarea de interpretarlo. Y su médico tiene que darse a la tarea de interpretarlo, porque tiene que decir cuál es la posibilidad de que esta persona sea un verdadero positivo dentro de todas aquellas que dieron positivos cuando se hizo esta campaña a nivel de la población. Las pruebas serológicas tienen unas dificultades en términos de la capacidad que tienen para detectar positividad, dependiendo de cuál es la prevalencia en ese lugar, en ese grupo de personas en las que se está haciendo las pruebas. Y por eso no se recomienda como una prueba de diagnóstico, porque va a depender no tan solo de la capacidad que tenga la persona de levantar su reacción inmunológica para poder ser detectado,
sino que también depende de cuál ha sido el valor predictivo positivo que eventualmente vamos a poder detectar. Lo que yo utilicé a principio de la clase, de la charla de hoy, es que si usted quiere saber, quiere decir cuál es el número de personas que se han hecho la prueba y han estado positivas por la molecular o han estado positivas por la serológica, da igual que sea una prueba o la otra, porque no es un dato que estamos usando para diagnosticar a una persona, para aislar a la persona o para ponerla en cuarentena. Es un dato que estamos diciendo en algún momento esta persona estuvo positiva en la prueba serológica o está positiva con la prueba molecular, pero eso nos da una idea amplia y vemos que son unos 35,000 y pico de personas que o están positivas actualmente o han estado positivas en algún momento. Espero que eso haya contestado y no los haya confundido más. Doctora, este patrón de que se controlan un poco los casos, se abre o se reabre un poco la economía, vuelven y suben, y entonces en algunos países han regresado hacia atrás en las políticas públicas de cerrar nuevamente. Es un patrón que hemos visto también en otros países. España, por ejemplo, tiene otra vez un resurgir del COVID, etcétera. ¿Quiere decir que en esos países tampoco se han tomado las medidas adecuadas en términos de la positividad, del nivel de riesgo de las personas? ¿Cómo explicamos eso? Porque uno pensaría un poco negativamente, bueno, pues ahora bajaron aquí un poquito los casos, pero si yo miro España y si miro otros países, pronto vamos a volver a subir, porque en otros países también ha pasado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si es que tenemos una explicación para eso. Sí, yo creo que tenemos que mirar aquellos casos que han sido exitosos. Tenemos países que han controlado la pandemia, han eliminado el resurgimiento de conglomerados de casos, como ha pasado en España y en otros países, pero sí hay muchos países que han sido exitosos. Y de la forma que han sido exitosos es digno de estudiarse y evaluarse. Mírese el ejemplo de Japón. Japón tuvo su pico, un número considerable de casos, lo controló y lo que ha tenido son algunos casos esporádicos y casi todos los identifican porque son importados, ¿verdad? Lo que ellos le llaman casos que no son comunitarios, sino importados. Y entonces, ¿qué pasó en Japón? Japón no hizo lockdown, no cerró por completo, pero recurrió a que culturalmente ese es un país que usa mascarillas. La población no hay que obligarla a usar la mascarilla, porque en Japón nadie sale a la calle si tiene catarro sin una mascarilla. O sea que culturalmente ese es un país que ha hecho propio la responsabilidad. Yo voy a protegerte a ti porque tengo catarro y me voy a poner la mascarilla. Y antes, fíjense que culturalmente nosotros hacíamos eso antes. Usted iba a una casa y la señora decía, ay, no me beses que tengo catarro. Esa persona nos protegía, ¿no? ¿O no fue así? Tenemos que mirar cómo las poblaciones han hecho uso de las características culturales para ser exitosos. Japón tenía un sistema de transportación que ellos le llaman el TUB, es que transporta cientos de miles de personas por día. Eso no se detuvo, pero en ese tren no se montaba ninguna persona enferma sin mascarilla. Cuando empezó la situación a aumentar el número de casos, entonces el país empezó a pedirle a las personas que se quedaran en su casa. No fue un lockdown impuesto, sino fue recurrir a ese nivel cultural de responsabilidad de decir, bueno, si estoy enfermo, me voy a quedar en mi casa porque no quiero contagiar a otro. Y creo que nosotros no debemos, y para mí lo peor es mirar hacia Estados Unidos, porque ellos son los peores que lo están haciendo,
nosotros tenemos que empezar a estudiar qué han hecho gente que han sido exitosos, porque sí lo han habido. Y fíjense que lo más interesante es que lo han podido lograr con lo que en inglés le llaman el NPI, ¿verdad? Non-Pharmaceutical Intervention, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento y la limpieza, sobre todo, y evitar las aglomeraciones. ¿Por qué en España están resurgiendo los casos? Vaya a buscar cómo es que han sido. Igualito que Morovi. Ellos le llaman, creo que el botellón o el botellazo. Un montón de personas compran como unos medios galones de cerveza y se juntan y se van a tomárselo. El problema no es beber, el problema no es el salir, el problema es que una vez que se pierde la cuestión de la distancia, de la conducta, hablar duro, gritar, cantar. Mire, Morovi, yo por poco me muero cuando vi esa peliculita. Eso se convirtió en lo que en inglés le llaman el super spreader. Vamos evidentemente a tener en ese evento una situación de conglomerado de casos. Lo que pasa es que no los vamos a identificar en Puerto Rico porque ya todos se montaron en el avión y se fueron. Pero creo, Mildred, que nosotros tenemos que ser positivos y pensar que sí lo podemos hacer porque otros lo han hecho. Tenemos que recurrir a ese sentido tan grande que tenemos los puertorriqueños de protegernos y cuidarnos. Aquí cuando ocurre una tormenta, el primero que llega a su casa es su vecino. Y el primero que le da agua es el vecino. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a explotar. Cómo nosotros llevamos un mensaje de que tenemos que cuidarnos y que si nos cuidamos vamos a controlar la pandemia porque no podemos esperar que los otros lo hagan. Sí, ciertamente un poco el mensaje que ha llevado también el gobierno, particularmente en las últimas conferencias y hoy lo recalcó también, es que tenemos que hacer el trabajo individualmente, ¿verdad? Cada cual. Y eso y es cierto, ¿verdad? Tenemos que tener un sentido de responsabilidad, de civismo con otras personas y esa palabra que tanto utilizan los jóvenes de solidaridad, pues hay que ser solidario con el otro, ¿verdad? Poniéndose la mascarilla y evitando las conglomeraciones. Así que ese mensaje no ha cambiado para comunidad de prevención. Así que muchísimas gracias, doctora Nazario, por estar esta noche con nosotras. En la universidad nos sentimos honrados de que usted haya aceptado la invitación para que viniera a estar con nosotros esta noche. Yo creo que es vital que nosotros como académicos y instituciones de educación superior ocupemos los espacios públicos para educar a la gente y para llevar conceptos que usted nos ha traído esta tarde de cómo debemos ver la información, cómo debemos analizar la información para que no nos equivoquemos y no nos tomen el pelo o que podamos nosotros tomar entonces las determinaciones correctas. Así que muchísimas gracias. Por ahí está la presidenta de la universidad también, si la puede poner en pantalla, José. Para despedir este conversatorio de esta noche, agradecemos muchísimo a las personas que se han conectado con nosotros. Tenemos unos conversatorios en las próximas semanas. Vamos a tener uno sobre la vacuna del COVID, el desarrollo, los pros, los contras y cómo se está haciendo esas vacunas en los diferentes estudios que se están realizando. Así que vamos a contar con personalidades importantes de la ciencia como el doctor Daniel Colón, y vamos a contar también con personas del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico. Y luego también vamos a tener la última semana de septiembre un conversatorio sobre los efectos, los daños, el impacto que hace el COVID en el sistema cardiovascular. Vamos a contar con el director médico del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, el doctor Soto Montes, y también vamos a contar con el doctor Luis Fari. Doctor, ayúdame aquí, Luis, se me acaba de olvidar. El doctor cardiólogo, doctora Crespo, ayúdeme aquí, Luis Molinari, perdón, el doctor Luis Molinari, colaborador de la universidad
profesor nuestro y colaborador, así que vamos a estar con ellos también en la última semana de septiembre. Los invitamos para que se mantengan pendientes a la promoción de estas actividades, porque es parte de la iniciativa de educación a la comunidad que comenzamos bien tempranito en marzo. Así que muchísimas gracias, doctora Crespo, la dejo para que despida este conversatorio. Gracias a todos por la sintonía en la tarde-noche de hoy. Les exhortamos a que por favor nos envíen sus sugerencias y recomendaciones para futuros temas y esperamos tener la oportunidad de nuevamente saludarles la próxima semana. A la doctora Cruz María Nazario, gracias profesora por siempre estar disponible para orientar y educar al pueblo puertorriqueño y por aceptar la invitación a colaborar con nosotros. Y a todos los participantes, gracias y que tengan una excelente noche. Gracias por la investigación. Gracias por la invitación. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches.